Yo creeré en tu propósito, caminaré aún en la oscuridad del mundo. Tu espíritu siempre me guiará. Aunque el mundo diga que estoy loco, aunque vaya contra la corriente, aunque piensen que soy diferente, no me moveré. Es por fe que dice el débil fuerte soy. Es por fe que hay esperanza en una vida mejor. Confío en aquel que me dijo, difícil el camino, pero yo soy tu paz. Creo en la promesa que has dado, aunque sí se ha tardado, tú la cumplirás. Porque no hay nada que me separe, ya tú lo has dicho y así será. Y aunque no vea, todo conoces, que eres mi guía, tú mi compás. Es por fe que dice el débil fuerte soy. Es por fe que hay esperanza en una vida mejor. Es por fe que dice el débil fuerte soy. Es por fe que hay esperanza en una vida mejor. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré. Estos son los anuncios de la semana. Te invitamos todos los miércoles a las 18:30 al tiempo de oración en nuestro auditorio. Tenemos una gran noticia. Reiniciamos los grupos de amistad presenciales a las 7:30. Son 4 en toda la ciudad. Para conocer la ubicación, consulta nuestras mesas de información. El grupo de preadolescentes de Life tiene su tiempo los días viernes a las 6 de la tarde. Sábado es tiempo de íntimos en la montaña, un tiempo de oración por nuestra ciudad. Nuestro punto de encuentro es la Loma de Guayabillas a las 6 a.m. El Ministerio de Igle Kids atiende a los más pequeños los días domingo en nuestro servicio. Contamos con todas las normas de bioseguridad. Ya puedes traer tus donaciones de víveres no perecibles para el Banco de Alimentos. Seamos de bendición para nuestra ciudad. Hoy estamos cerrando esta serie Renuevo de Gloria en este mes de febrero. Y el tema de hoy se llama Un fruto nuevo. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Eso, se llama un fruto nuevo. La Biblia habla de tener fruto, más fruto y mucho fruto. Juan 15, del 1 al 8 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mira, llevar fruto implica un proceso progresivo de ir avanzando en la vida. Quizás al inicio de tu vida cristiana tú te convertiste al Señor, pero aún no habías empezado a dar fruto, ni siquiera un poquito. Solo te convertiste al Señor, tienes ya la salvación eterna, pero estás ahí quieto. Porque una cosa es ser hijo de Dios y estar pasivo, pero otra cosa es empezar a dar pasos en el discipulado. Otra cosa es ser discípulo, porque todo discípulo que permanece en el Señor va a empezar a dar fruto. Por eso es necesario ser podados. Cuando el labrador va a hacer la labor de la poda, es para que dé fruto. Y ese fruto empieza con la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es la herramienta que Dios utiliza para podar nuestras vidas de todo aquello que nos impide dar fruto. Por eso es bueno ser podados. Por eso es bueno la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a ir podando. Pero con un propósito, pues. Dios quiere que seamos discípulos fructíferos para que vayamos avanzando en dar fruto. Y luego que ha sido podado, la permanencia en el Señor, el ser constantes, el permanecer en el Señor, hará que demos más fruto, o sea, que demos mucho fruto. Primero somos podados con la palabra para dar fruto, pero luego nuestra constancia, nuestro carácter, nuestra permanencia nos podará también para dar más fruto. ¿Cuántos saben de eso? Que tenemos, repite muchas veces la palabra permanecer. Permanecer, estar estable, constante, creciente y firme. Es como un árbol que está bien anclado sus raíces y no es fácilmente sacarlo. ¿Cuántos saben? Han trabajado algo en la agricultura. Hay plantitas que usted las saca y de una, solo con 2 dedos, ¿no? Sale la planta. Pero hay otras que usted con todas las fuerzas y no salen fácil. Hay árboles que están plantados y permanecen muy establecidos en el terreno. Pero dice que Dios es glorificado. Nuestro Padre Celestial es glorificado cuando sus discípulos, los hijos de Dios, empiezan a dar muchos frutos. Para ser hijos de Dios necesitamos nacer de nuevos, pero para ser discípulos y glorificar a nuestro Padre necesitamos dar mucho fruto. ¿Cuántos de aquí quieren dar mucho fruto? Dale un aplauso, pero así con ganas y con fuerzas para nuestro Dios. El siguiente punto es: seamos fructíferos. En Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno, ¿sí? Dice que debemos romper el paradigma de que si no estoy dando fruto al 100%, entonces no estoy dando fruto, no tengo la capacidad de que yo pueda compartir más la palabra o dar ese fruto que el Señor está esperando de mí. Pero dice aquí que podemos dar desde el 100 al 60 y al 30, ¿sí? No siempre vamos a dar al 100%, pero cuando usted conoce de la palabra de Dios, el solo hecho de que usted ya empiece a compartir la palabra, si sea una persona, a dar fruto, aún en su cambio, en su interior como persona, porque el Señor ha hecho a un lado todo lo viejo para que usted venga y ponga todo lo nuevo que el Señor tiene para usted y usted empieza a dar fruto. Eso quiere decir que ya está dando fruto en su vida, ¿sí? Cuando uno se convierte al Señor al inicio, viene, recibe la palabra, se nutre, empieza a ser transformada su vida. Primero estamos esperando que el Señor transforme nuestra vida y ya cuando hemos sido transformados, nosotros también anhelamos servirle al Señor y por lo tanto empiezo a dar mis primeros pasos para poder dar ese fruto que el Señor tanto anhela en cada uno de nosotros, ¿sí? Por lo tanto, nosotros cuando ya conocemos del Señor, ya estamos un tiempo en el Evangelio, ya sabemos que el Señor hace grandes cosas porque primero transformó su vida, pues es momento de dar el paso para empezar a dar esos frutos como dice la palabra, porque yo quiero empezar por el 1%, el 2%, el 30%, el 60% y también llegar al 100%. O también, como aquí decía la palabra, del 100 al 60 y al 30%. Podemos ver también
podemos también ver que de lo que nosotros estamos dando, el 100%, quizá estemos en otra temporada especial. Y la palabra de Dios en Marcos 4:20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, ¿sí? Podemos ir del 30 al 60 porque estamos empezando a dar esos pasos de fe, estamos empezando a dar fruto al Señor porque mi corazón está tan lleno del Señor, y yo quiero que todos sepan que cuando el Señor está conmigo, que cuando el Señor me ha rescatado, que cuando el Señor me ha levantado, que cuando el Señor me ha transformado, que cuando el Señor me ha dado gozo, yo empiezo a dar esos pasos para ir de aumento a aumento los frutos que el Señor me está pidiendo. Pero cuando yo he llegado a un 100% de dar el fruto, puede haber cosas en el caminar de mi vida que me pueden atascar por un momento, ¿sí? Puede ser una enfermedad, puede ser el estudio, puede ser que tiene alguna situación que en su vida le ha detenido y ya no puede dar ese 100% al que usted estaba dando. Quizá puede estar dando al 60%, ¿sí? Quizá bajó un poco eso de que estoy dando el fruto, pero sabe que aún así usted sigue siendo una tierra que da fruto, y que el Señor está mirando quizá la situación que usted está pasando, y que usted aún en medio de la situación aún sigue dando ese fruto que el Señor está esperando. Así que si usted conoce de la palabra, no deje de dar fruto. Podemos pasar situaciones difíciles, sí, pero no dejemos de dar fruto, porque el Señor también se gloria en eso, ¿sí? También sabe que tiene un hijo que puede de pronto momentáneamente estar pasando contratiempos, pero que aún así de los contratiempos el fruto sigue ahí, porque para eso el Señor nos ha traído, para eso es el propósito, para que nosotros seamos de esa buena tierra. Así que usted no se sienta mal si no está dando fruto al 100%, pero empiece a dar un fruto, no sé, al 5, al 10, pero empiece a pedir al Señor también el aumento de dar frutos en su vida, ¿sí? El aumento de avanzar, el aumento de creer que el Señor tiene más cosas para nosotros, y saber que cuando usted ha dado un porcentaje de fruto, el Señor lo va a llevar a otro nivel, ¿sí? Así como cuando uno crece, cuando uno es pequeño, cuando uno es niño, uno dice: ¿cuándo seré joven para hacer estas cosas, para poder salir? Cuando usted es joven dice: ¿cuándo seré adulto para tomar supuestamente mis decisiones? ¿Sí? Y vamos dando esos pasos de crecer y de madurar. En la palabra de Dios es lo mismo. Si usted quiere dar fruto, empiece por el 1% y siga avanzando hasta que usted llegue al 100% y le diga al Señor: aquí está, Señor, puedo decirte que soy esa tierra fértil que tú querías, que tú tenías planeado para mí. Mira, y la palabra también dice que vamos a ser bendecidos por Dios. Hebreos 6 del 7 al 10 dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Me encanta esa porción que dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Yo le dije alguna vez a alguien, le dije: mira, Dios no se olvida de cada hora, de cada minuto o de cada segundo que le diste a Él a través del servicio a las personas. Esa consejería que diste, ese cafecito, esa visita en una casa, esa palabra que predicaste en un grupo de amistad, ese servicio que hiciste, no sé, en la alabanza, en la batería, ese viaje misionero, esas ofrendas que diste para la obra del Señor, esa ofrenda de llevar el refrigerio a un grupo de amistad, el trabajo que tú hiciste para servir a sus santos. Dios no es injusto para olvidarse. Y estamos persuadidos de algo: que el Señor nos recompensará y pagará toda obra y trabajo de amor que has hecho para alcanzar la visión de Dios, para ser de bendición. ¿Por qué? Bendiciendo familias para cambiar nuestra nación. Lo que hayas hecho por la iglesia, por la visión de Dios, por el trabajo para los hermanos, lo que has servido,
cada detalle que has aportado para el servicio del reino de Dios y la extensión de su reino, Dios no se olvida, porque era un trabajo para bendecir familias y bendecir vidas. Dios no es injusto para olvidarse de ello. Estamos persuadidos que hay algo mejor para aquellos que le sirven. Estamos persuadidos que cuando colocamos nuestros talentos al servicio de Dios y al servicio del prójimo, cuando ofrendamos, cuando diezmamos, cuando honramos el nombre de Dios, vamos a dar fruto. Y ¿sabes qué? Ese fruto va a provocar la bendición también de Dios. Yo quiero ser bendecido por Dios. Recuerdo que conversaba con unos amigos desde que él se convirtió, y conversaba con él y me decía: mira, desde que nosotros nos convertimos al Señor ya son como 20 años, pero en esos 20 años hemos visto mucha gente que empezó y gente que se quedó atrás. Gente que empezó academia, no acabó, o gente que se graduó en academia felices y de pronto después abandonaron la iglesia o se fueron o ya simplemente se olvidaron de ser cristianos. Pero nosotros, dice, todo este tiempo que nos hemos convertido, desde que nos graduamos, ininterrumpidamente hasta el día de hoy, servimos al Señor. Desde que nos graduamos, 20 años sirviendo al Señor con todo. ¿Tú crees que Dios nos agrada de eso? Oh, si a mí como hombre me agrada eso, ¿cuánto más a nuestro Padre, de que hubo alguien que le dijo sí y fue un sí de verdad? La palabra dice que vuestro sí sea sí y tu no es no. Pero ¿sabes qué? Nosotros también podemos provocar la bendición de Dios mediante nuestro servicio y nuestro trabajo. Aún esos trabajos que son invisibles a la gente. Tenemos un trabajo que es aquí en la plataforma, ¿no? Normalmente la gente de alabanza, los pastores, estamos aquí, los servidores están ahí. Pero hay un trabajo tras cámaras también. Hay gente, ese trabajo que has hecho por el Señor y por la gente, ¿sabes qué? Dios no es injusto para olvidarse tu trabajo y tus obras de amor, porque esas obras van a producir fruto. Tú no sabes el impacto que tiene algo que haces por alguien. Esa siembra de esa semilla, ese abonar la semilla, ese regar las plantitas, algo sucede, ¿sí o no? Algo sucede cuando tú le sirves al Señor y empezamos a ser bendecidos. Dale un aplauso a nuestro Señor. Él es bueno y Él es fiel. Recompensados por dar mucho fruto. En Juan 15 del 7 a 8 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo mis discípulos. ¿Cómo es esto de permanecer en Dios? ¿Cómo es esto de que si yo permanezco, dice que pida lo que quiera y el Señor dice que nos dará lo que nosotros estemos pidiendo? ¿Sí? Dice que cuando Jesucristo fue a la cruz y Él murió, ¿sí? Dice que se rasgaron los velos. Antes acuérdense que para ir delante del Señor solo se iba a través de los sacerdotes, y el sacerdote una vez al año iba a pedir el perdón por los pecados. El momento que Jesucristo, ¿sí?, va a la cruz, ese velo es rasgado y ahora tú puedes ir directamente a la presencia del Señor. Entonces permanecer en el Señor es: yo voy directo donde el Señor, oro al Señor, leo su palabra, ¿sí? Le sirvo al Señor. Eso es permanecer en el Señor. Eso es obedecer al Señor, porque la palabra de Dios, cuando la empezamos a leer, nosotros nos da instrucciones de cómo vivir mi vida, ¿sí? Ya no como vivía antes, sino como ahora el Señor me está dando las instrucciones para que me vaya bien en la vida, para que encuentre bendición y para que yo pueda permanecer en el Señor, ¿sí? Dice que solo aquellos que permanecen en el Señor, ¿sí? Cuando hay personas, como decía mi esposa hace un momento, que conocen de la palabra del Señor, se emocionan al inicio de la palabra del Señor, pero a veces hay cosas, ¿sí? Porque estamos hablando de dar buen fruto, vienen a ser como otro tipo de tierra, no esa tierra fructífera que empieza a crecer, a germinar y a dar fruto, sino como aquellos que nos distraemos y nos vamos hacia otro lado. Entonces no estoy permaneciendo como el Señor está queriendo, para que cuando yo vaya delante del Señor y le pida esos milagros, esas cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, esas bendiciones, ¿sí?, puedan llegar a mi vida. Me acuerdo yo cuando ayer contaba a alguien que cuando yo era deportista, yo estaba en el atletismo, era de la selección de la federación de mi ciudad, de la provincia se puede decir, y me acuerdo que había mucha gente que en vacaciones, muchos chicos iban a entrenar.
Y me acuerdo que mi entrenador solo hacía caso a los que verdaderamente querían permanecer y veían que sí quieren ser parte de representar a una provincia en los deportes. Y había mucha gente y él les desechaba a los que definitivamente iban solo por estar ahí pasando el tiempo, y tomaba a aquellos que sí verdaderamente toman en serio el deporte como para representar a tu ciudad. Entonces, ¿qué hacíamos? Los que éramos seleccionados permanecíamos todo el tiempo y teníamos el privilegio de ponernos la camiseta que representa a nuestra provincia y tener el nombre en alto de nuestra provincia y representar hacia otras provincias y estar orgulloso de que yo pertenezco a mi provincia, a mi ciudad, ¿sí? Entonces ese privilegio también nos da el Señor. Si tú te pones la camiseta que el Señor te está dando, ¿sí?, de ser su hijo, si tú permaneces en el Señor, si tú no has flaqueado aún en medio de esta pandemia, aún en medio de situaciones difíciles que a veces tenemos, ¿sí? A veces puede ser falta de trabajo, a veces puede ser una depresión que nos puede dar porque el medio en el que nos estamos aún desenvolviendo por la pandemia nos da ese temor, o tenemos situaciones financieras en la vida, porque nos puede pasar, ¿sí? No todos estamos al 100% con una situación financiera bien, a veces tenemos altos y bajos en nuestras vidas, pero aún así el Señor está viendo tu permanencia en el Señor, el permanecer en el Señor con su palabra. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor en su palabra? ¿Cómo el Señor me está animando en su palabra? ¿Cómo voy a obedecer su palabra? Y sobre todo, ¿cómo voy a entrar en ese lugar secreto en mi casa, donde yo busco un sitio especial para estar cara a cara con el Señor y experimentar esa presencia del Espíritu Santo que me está renovando mis fuerzas, me está dando ese gozo para yo poder levantarme y continuar en la vida y poder seguir dando fruto? Ese Espíritu Santo que te empieza a guiar y a decir: aquí estoy, ¿sí? Estoy. Quizá hoy estamos un poquito quietos, pero te dice: aquí estoy para que tú sigas avanzando, pero permanece a mí, que ningún problema ni ninguna situación pueda alejarte del Señor, pueda apartarte del Señor, sino que más bien las dificultades que tú tienes en tu vida te enseñen a madurar primero, y segundo, a agarrarte tan fuerte de la mano del Señor que si viene nuevamente una tormenta tú puedes decir: voy a permanecer en el Señor, porque el Señor ha sido el que me ha sostenido desde el día que le conocí. El Señor no me ha desamparado, y eso es permanecer en el Señor, orando, leyendo su palabra, asistiendo a la iglesia, asistiendo a un grupo en casa, compartiendo con aquel que necesita, levantando a aquel que está caído. Eso es permanecer en el Señor. Y si tú permaneces en el Señor, dice que si tú pides algo, Él te concederá a los que permanecen en el Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren que el Señor los bendiga y el Señor les dé lo que ustedes piden? Sí, pero el Señor te dice: permanece en mí si quieres que yo te bendiga conforme a mi voluntad. Y qué bueno que es Dios. Ayer estábamos, miren, tenemos una nueva batería. ¿Cuántos saben? Dale gloria a Dios. Estamos empezando. Señor, me da una palabra: no menosprecies los pequeños comienzos. Nunca menosprecies una semilla que está empezando a brotar. Amén. Nunca menosprecies, porque de ahí esconde un árbol que dará fruto en su tiempo. Qué bueno, mire. Y yo me acordaba de cuántos momentos. Yo soy ingeniero informático, ¿sí? Ingeniero en informática, esa es mi profesión. Y pues cuando empezamos en la iglesia, primero fuimos servidores con mi esposa. Trabajamos muchos años con niños, saltando con los niños, riendo con los niños, desestresándonos con los niños, haciendo campamentos, saltando, abrazándolos, marcando. Por eso me encantan los niños, sí, me encantan los niños. Y trabajamos mucho tiempo con los niños, y qué lindo que son los niños, porque son muy agradecidos. Son gratos, te abrazan, ya están grandes, te ven: oh pastor, te abrazan, yo lo conocí a usted allá. Y trabajamos con niños, éramos nuevos y ya estábamos trabajando con parejas, visitando parejas, quedándonos hasta las 12, 1, 2, 3 de la mañana, marcados a nuestras niñas, bajando gradas para llegar a nuestra casa y al día siguiente ir a trabajar o ir a servir. Trabajamos también, me involucré en alabanza y mi trabajo era pasar los acetatos. Antes no era Infocus, pues no había Infocus, eran los acetatos, un retroproyector. Si no sabe qué es, búsquelo en Google: retroproyector acetatos, ¿ya? Eran esas láminas y tocaba.
dar la vuelta en el momento exacto y poner con la otra, y con eso retroproyecto. Empecé ahí, luego me fui involucrando en la alabanza con la guitarra, ahí aprendí ciertas cosas de música, de la alabanza, aprendí a usar la consola, a ecualizar, empecé a hacer PowerPoints también con las letras de las canciones, y me involucré, bueno, un poquito, ya aprendí de marcas de instrumentos musicales, aprendí a hacer cables, aprendí a hacer conexiones, y me acordaba, Armando, eso que alguna vez incluso encerré, yo mismo vi en YouTube, en internet, cómo se encierra, microfoné, le coloqué los micrófonos ahí, hice instalaciones, pero no, yo no sabía nada de eso. Pero ¿sabes qué? Cuando amas al Señor, Él no sabe dónde te lleva. Vas a aprender cosas que jamás te hubieras imaginado. Vas a dar mucho y más fruto. Y yo digo, hemos dado fruto, hemos hecho cuántas cosas para el Señor. Hicimos cuántos viajes a Guayaquil para ir a congresos. Viajes a Salinas, ida y vuelta, viajes a Riobamba, hemos viajado al Ecuador gracias al ministerio, hemos viajado fuera del país gracias al ministerio, conocí Brasil gracias al ministerio, conocí Perú gracias al ministerio, conocí Bogotá gracias al ministerio, conocí Guatemala gracias al ministerio, hemos estado en diferentes lugares y casas de hermanos en la fe, gracias a que hemos decidido decirles, sí Señor, soy un discípulo que permanezco. Hemos conocido gente hermosa en Cristo. Gracias al ministerio, y hemos dado mucho fruto, y uno a veces se acuerda de esas glorias pasadas, de épocas donde dimos mucho fruto, pero yo no quiero quedarme en el pasado, yo quiero hoy, desde el 2022 en adelante, seguir dando mucho fruto. Dale un aplauso con las ganas y fuerzas que hay en tu espíritu, porque sabes que los hijos de Dios vamos a dar mucho fruto, porque así es glorificado nuestro Padre. Bien que hicimos cosas en el pasado, pero seguimos trabajando para la obra del Señor, y con fuerza, y con ánimo, y con alegría. ¿Sí? Incluso salto más alto que algunos que ustedes. Y aplaudo más que algunos de ustedes. Y danzo más que algunos de ustedes. Y aún sigo canto, y aún entono un poquito. Amén. Tú no sabes dónde el Señor te va a llevar, porque no es tu profesión en lo humano, tu vocación en lo humano, tu título no tiene nada que ver con el llamado de Dios. Hay un llamado de Dios para mujeres, un llamado de Dios para trabajar con hombres, para trabajar con jóvenes, trabajar con niños, para trabajar en la obra social, para trabajar ministrando, para aprender la palabra, para viajar hasta los últimos rincones del mundo, llevando un mensaje de esperanza y de salvación. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y hasta ahora trabajamos con nuestras manos. Yo hago desarrollo de software, pero una vez el Señor me dijo, vas también a desarrollar personas. Vas a desarrollar vidas. Vas a desarrollar la esperanza y la fe en gente que está sin esperanza. A mí me gusta también un poco la medicina. También sé un poquito de fármacos y alguna cosa. Soy curioso. Amén. Dios me hizo curioso. Es bueno ser curioso. Si Dios nos hizo curiosos, para lo bueno. Amén. Para lo bueno. Y una vez con mi hija le decía, mira, tienes que tomar esto, 8 horas, cada 8 horas. La semana anterior a mi hija que estaba un poquito enferma. Papi, tenías que haberte hecho doctor. Digo, sí, de pronto que sí, le digo. Ahorita ya estoy viejito para 10 años de carrera. Quizás sí, debía haberme hecho doctor, le digo, hubiera sido un buen doctor, porque amo a la gente. Dice, pero ahora tú curas el alma. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Dios va a darte fruto en tu corazón y va a poner una semilla de la palabra para que sanes el alma y el corazón de mucha gente que está esperando para que tú vayas y le prediques. Para que tú vayas y le des un abrazo, porque un abrazo puede sanar. Porque vas a dar fruto y mucho fruto. Amén. Amén. Hechos 2 del 1 al 13 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente, diga de repente, vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. No es casualidad que el Espíritu Santo vino en la fiesta de la cosecha, en la fiesta que se recogen los frutos, en la fiesta que se recoge el mucho fruto. Pentecostés era la fiesta de la cosecha, y el Espíritu Santo vino y se derramó sobre los discípulos para que vayan a dar más fruto, para que recojan la cosecha. Porque sabes que hay una relación entre ser fructíferos y ser ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Porque ellos eran discípulos, pero estaban acobardados, encerrados, porque estaban perseguidos para que los maten. Pero cuando vino el Espíritu Santo, salieron a predicar con valentía, salieron a dar amor con valentía, salieron a testificar de Cristo con valentía, a recoger la cosecha. El Espíritu Santo vino en la fiesta de Pentecostés, en la fiesta donde se recolectaba la cosecha. Y hoy también se está recolectando fruto, más fruto y mucho fruto, y la iglesia tiene que recibir la unción del Espíritu Santo para que se recoja ese fruto. Hay una porción y tú tienes que decirle: mire, yo sé que en la agricultura a veces se contrata gente, ¿sí? por temporada para la cosecha. ¿Cuántos han ido a cosechar choclo, papá? Qué lindo que es comer unas papitas recién cosechadas, ¿sí o no? Te la mata la olla, dice. Y contratan gente y cada uno recoge su porción. Yo quiero que tú le digas: yo quiero mi porción de fruto. ¿Quieres tu porción de fruto? Tienes que recogerlo. Pero no es en tus fuerzas, es que el Espíritu Santo hace algo en ti. Es que el Espíritu Santo quiere llenarte. El que Él va a utilizar tu personalidad. Él no anula tu personalidad, no anula quién eres tú. Te pule un poco, para así que tú recojas la cosecha. Yo quiero que te pongas de pie un momento. Repite después de mí: yo daré fruto, más fruto y mucho fruto. Una vez más: yo daré fruto, más fruto y mucho fruto.